Vamos a hablar un poco de lo que pasó esta semana. Y si tuviera que ponerle un título, a lo que pasó esta semana, yo debería hablar del mayor fraude político de la historia moderna en la Argentina, porque en solo 5 días de gobierno Javier Milei echó por tierra todas sus promesas y planes de campaña, algo que no había hecho ningún gobierno hasta ahora tan rápido y tan fuerte. Milei dijo durante la campaña, era su latiguillo de alguna manera, que no se pueden pretender resultados distintos con los mismos de siempre. Y hoy tenemos un gobierno donde el presidente se dedica a hacer apariciones en redes sociales, escuetas, o participar de festividades religiosas, mientras deriva la gestión en los mismos de siempre. Caputo, Bullrich y Sturzenegger. Viejos conocidos que ya quebraron el país en ocasiones anteriores y están dispuestos a volver a hacerlo. Sturzenegger nos quebró en el 2001 con el megacanje. Estuvo procesado por eso. Y le perdonaron esa causa, si no me equivoco, cuando asumió Macri en el 2015. Para volver a asumir en el Banco Central y volver a quebrar el país después de aquel famoso 28 de diciembre, donde horas después de haber aprobado en el Congreso un presupuesto, dieron una conferencia de prensa donde hicieron una serie de anuncios que fueron el comienzo de la debacle de la economía argentina que culminó con el regreso del Fondo Monetario Internacional al país. Bullrich también nos dejó en ruinas 2 veces. Primero como ministra de Trabajo, cuando decidió recortar todos los salarios y jubilaciones. Y luego, en una segunda oportunidad, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando fue la ministra de Seguridad, que intentó legalizar el tiro por la espalda. Algo que va a volver a hacer, sin ninguna duda, en este gobierno. Y en un rato vamos a hablar de eso. Y Caputo, quizás porque es un poco más joven, recién va por su segunda crisis, por su segunda ruina para los argentinos, porque fue ya responsable de la economía argentina durante el gobierno de Mauricio Macri, y durante ese periodo es que se dio el mayor proceso de deuda con fuga de capitales de la historia del país. Y creo que acá sí hay que hacer una autocrítica desde el peronismo, desde los movimientos que tienen algún tipo de estima por la nación y por quienes vivimos en ella, que es que los inmensos delitos y daños que le han hecho estas personas al país quedaron impunes y por eso pueden hacerlo de nuevo ahora. Hay que decirlo con todas las letras. Caputo, Bullrich y Sturzenegger son delincuentes. Y son delincuentes que con su acción arruinaron a 47 millones de argentinos. No solamente una vez, ya 2 veces y van por la tercera y están avisando que van a volver a hacerlo. Son los mismos de siempre, en quienes Milei tercerizó el gobierno. Un gobierno que, si prestamos atención, funciona solamente en esas áreas. Es decir, Milei había dicho, voy a achicar el gobierno y voy a tener solamente 9 ministerios. Eso también es mentira. No hay 9 ministerios ahora, hay 3. Está el Ministerio de Economía, que se está encargando de arruinarnos a todos, como se da cuenta cualquiera que va al supermercado. El Ministerio de Seguridad, que se está encargando de amenazarnos para que no salgamos a protestar esa ruina. Y el Ministerio Fantasma, porque no está en ningún organigrama, de Reforma del Estado, que encabeza un Sturzenegger
que en las reuniones de gabinete que se hacen todas las mañanas en Casa Rosada actúa como si fuera jefe de gabinete, lo dice la gente que participa de esas mismas reuniones, da órdenes a pesar de no tener ningún cargo a los ministros. Y digo que son las únicas que funcionan porque ustedes recibieron alguna noticia de lo que está pasando en infraestructura, por ejemplo. ¿O para qué serviría una cartera de infraestructura en un país que decidió no hacer obra pública? ¿Ustedes tienen alguna noción de las decisiones que se están tomando en el ámbito del trabajo, la educación, el capital humano, como le dicen a la cartera que Milei le dio a su acompañante terapéutica? No existen. Son organigramas que en el mejor de los casos se rellenan con amigos o cuadros de segunda o tercera línea del PRO dispuestos a hacer negocios en el medio de este saqueo, pero que no tienen ninguna función efectiva. ¿Escucharon alguna medida del ministro de Salud? No. Es un gobierno con 3 ministerios. El de Bullrich, el de Caputo y el de Sturzenegger. Los mismos de siempre. Y esa es la primera promesa incumplida de Milei. Pero no es la única, porque Milei también había dicho, y hay innumerable archivo, y hay hasta un tuit donde lo dice literalmente, que el plan de Bullrich era provocar una hiperinflación para ajustar a toda la sociedad. Y ese es literalmente el plan que está llevando a cabo ahora Caputo y Milei. Y nosotros lo habíamos advertido acá hace algo más de un mes, que Milei estaba buscando una inflación autoinfligida, una hiperautoinfligida, para facilitar la tarea de dolarizar el país. Por supuesto, al mismo tiempo que genera una enorme transferencia de ingresos de los que menos tienen a los que más tienen. Lo único que nos equivocamos fue en el timing. Suponíamos, porque eso lo había dicho también Milei en su momento en reuniones con empresarios, que iba a tratar de forzarlo en esas semanas que había entre el balotaje y la asunción, para que el peso recaiga, la responsabilidad, sobre Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. Bueno, no lo hicieron, decidieron esperar. No sé si porque durante esas semanas había una puja entre distintos sectores que se disputaban el modelo económico, o porque decidieron que si ese proceso hiperinflacionario sucedía una vez que hubieran asumido el poder, iban a poder aprovechar las inmensas oportunidades de negocios que se dan en este tipo de procesos, donde cuando todo vuela por los aires, quienes cuentan con información privilegiada pueden hacer diferencias inmensas. Pero lo cierto es que lo está haciendo ahora, está forzando una hiperinflación. Pensemos en algunos números muy sencillos. El INDEC dice que la inflación del último año es del 160%. Milei durante la campaña decía que esa misma inflación anualizada estaba ya por arriba del 300. ¿Se acuerdan? Hay muchísimo archivo. Vayan a buscarlo. Es imposible confundirse en ese sentido. Lo dijo muchas veces. Sin embargo, ayer a la mañana, el vocero, Manuel Adorni, al que felicitamos por la casa que se pudo construir con un crédito dado por el Estado, dijo que la inflación ya estaba corriendo al 3.600% anual, un ritmo similar al de la hiper de Alfonsín. Lo repitió al mediodía Milei en un vivo de Instagram donde sorteaba su última dieta como diputado. Entre paréntesis, me gustaría saber de qué vivió Milei los últimos 2 años, si sorteó todos sus sueldos, con qué paga, por ejemplo, los más de 30 millones de pesos que sale su ya larguísima estadía en el Hotel Libertador, por ejemplo. Pero bueno, pongamos que tenía sus inversiones bien cuidadas y no necesita trabajar para vivir, como su jefe de redes, que también ahora está renunciando al sueldo. Bien por ellos que no necesitan trabajar para vivir. Los envidio, ¿eh? Yo... todo bien con el trabajo, me encanta el trabajo que hago, pero si pudiera no hacerlo, también preferiría estar en mi casa en este momento. Decíamos, a la mañana era el 3.600%. A la noche Milei publicó un tuit
diciendo que ya estaba arriba del 7000%. Daría la sensación de que están queriendo provocar ellos la hiperinflación. Porque se sabe que si un presidente te dice que la inflación es del 7000% y vos tenés algún tipo de poder de decisión sobre plata que tenés en el bolsillo o en el banco, sobre un stock de mercadería, sobre los precios de tu negocio, vas a actuar en consecuencia. Nadie puede ser tan inocente de pensar que una definición de ese tipo en boca de un presidente no tiene un efecto inmenso en la economía. Lo mismo que, como comentaba Flor hace un rato, Caputo, hablando de dolarización, después de que su primera tanda de medidas dejó una macro más o menos planchada, como si quisieran hacer olas, como si no se sintieran cómodos en una economía ordenada, como si buscaran el desorden y el caos. Están forzando una crisis. ¿Por qué? Bueno, tengo mi hipótesis. Mi hipótesis es que saben perfectamente que todo lo que no hagan en estos primeros días no lo van a poder hacer más adelante porque el crédito social se les va a gastar rápido y porque cualquier oposición que surja en estos primeros días van a poder desacreditarla con la ayuda de medios y periodistas amigos diciendo son golpistas, no le dan ni una semana al gobierno. Y porque lo que sucede en estos primeros días todavía pueden intentar, y de hecho lo están haciendo, adjudicárselo al gobierno anterior. Tratan de poner el hashtag masazo. Tratan de decirnos que lo que había hasta ahora era una situación ficticia y que cuando ellos corrieron el velo de esa ficción, la inflación real era del 15.000%. Lo cual no solamente es falso, sino que es estúpido de decir. Porque si realmente había una inflación real del 15.000% y el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa la mantenía contenida en un 130, entonces hay que revisar todas las críticas que les hicimos estos años. Yo no creo que sea así, creo que es una mentira. Pero si efectivamente pensás que hubo un gobierno que durante 4 años pudo contener una inflación del 15.000% y mantenerla 15.000, 1.500, 150, en una centésima parte de su valor real, bueno, premio Nobel de Economía para Sergio Massa, carajo. Igual, insisto, no creo que sea así. ¿Saben qué creo que es lo que está pasando? Mira, imagínense esto, imagínense que hay un paciente, voy a usar una metáfora que eligió Adorni esta semana, que tiene una infección en un pie. Y hay un médico, podemos llamarlo el doctor Milei o el doctor Caputo, que está decidido a amputarle las 2 piernas. ¿Por qué? Quizás porque tiene negocios con el que vende las sierras, yo qué sé, o con el que alquila el quirófano. Entonces, ¿qué hace este médico? Cuando le dice a la familia hay que amputar las 2 piernas, la familia dice no, de ninguna manera, solamente tiene una infección en el pie. Y el médico dice, vamos a hacer una cosa, vamos a sacar los analgésicos, vamos a dejar de darle antipiréticos para que le baje la fiebre y vamos a eliminar los antibióticos, porque hay que sincerar la infección. Porque esta infección en el pie en realidad no es real. La infección real es mucho más grave, pero la tenemos contenida ficticiamente con analgésicos, antibióticos y antipiréticos. Y cuando se le sacan esos medicamentos y pasan unos días y el paciente está dolorido, con 40 grados de fiebre, y la infección avanza, el médico viene y les dice, ¿vieron? No quedaba otra opción más que amputar. Y la culpa es del médico anterior que le dio antibióticos en lugar de cortarle solamente un pie. Eso es lo que están tratando de vendernos ahora. Cuando nos dicen que esta hiperinflación en la que estamos ingresando es culpa de los que estaban hasta ahora y no de los que vinieron y levantaron todos los controles, hicieron volar por el aire todas las expectativas, duplicaron o casi triplicaron el valor del dólar oficial, que aunque te quieran decir otra cosa, es el dólar al que se calcula el precio de la comida, el precio de la nafta, el precio de la luz, el precio del gas. Es decir, aquellos precios que son los que definen lo más importante de tu vida. Después podemos ver que otros consumos se fueron siguiendo al blue.
lo cual sin ninguna duda fue una cagada. Pero el fideo, el arroz, el bife, estaba el dólar oficial y ahora te das cuenta porque querés ir a comprar un kilo de milanesas y te van a pedir más de 8.000, 9.000, 10.000 pesos. El fraude de Milei es completo, es absoluto. El engaño a sus votantes es inédito. Planteaba en incontables entrevistas, y lo dejó plasmado en Twitter también, porque todo esto es comprobable, todo esto resiste archivo, que el ajuste era necesario y que la diferencia era que Massa lo iba a hacer caer sobre el pueblo y él lo iba a hacer caer sobre la casta política. Y sin embargo, lo primero que hizo fue sellar una alianza con lo más recóndito de la casta empresaria y política de la Argentina para gobernar junto a ellos. Los Caputo, los Bullrich, los Sturzenegger, pero también los Roca, los Elstein, los empresarios más poderosos del país que ven cómo tienen la oportunidad de hacer ingentes negocios mientras sube el precio del pan, el precio de la leche y el precio de la carne, y bajan las retenciones a la soja, que a su vez además empiezan a cobrar a un dólar muchísimo más alto. Sube el IVA a los alimentos, sube el impuesto a las ganancias, mientras aparecen inmensas oportunidades de negocios para los mismos de siempre. Milei dijo en la campaña que antes de subir un impuesto se cortaba un brazo. Me encantaría que el lunes alguien le pregunte al vocero Adorni si va a cortarse el brazo derecho o el izquierdo del señor presidente. Porque ahora los argentinos que votaron por Milei se dan cuenta que los que están pagando la fiesta son ellos. Que los mismos que hasta hace 3 semanas te decían que no se podía vivir peor y que hacía falta un cambio, cualquier cambio, ahora te dicen que estabas viviendo demasiado bien y vas a tener que ajustarte. Vas a tener que cobrar tu sueldo en cuotas. Como por ejemplo les va a pasar a los puntanos. 7 de cada 10 votaron a Milei. Van a cobrar su sueldo en cuotas. Suerte cobrando el sueldo en cuotas con una inflación del 30, 40, 50% mensual. La segunda parte de tu sueldo va a valer la mitad que la primera, aunque nominalmente sea lo mismo. Los santafesinos, que también votaron masivamente a Milei, ayer Puyaro ya avisó que van a cobrar su sueldo en cuotas. Te están ajustando a vos, no a la casta. ¿Vos pensás que las ganancias de Elstein, las ganancias de Caputo, las ganancias de Macri, las ganancias de Roca les van a llegar en cuotas? No, en pala les van a llegar, en camiones. Los ricos no se están ajustando. Mientras vos estás haciendo malabares para ver si podés mantener los planes que tenías para tus vacaciones, o tenés que cancelar la reserva perdiendo la plata que ya pusiste porque no hay forma de que te alcance ni siquiera para la nafta, para ir y volver, ni hablar de pagar una pizza de mozzarella medio pelo, 20 lucas en cualquier balneario, una botella de cerveza, 7.000, 8.000 pesos. ¿Vos te pensás que los Caputo, los Macri, los Roca, los Elstein, los Werstein van a cambiar sus planes? ¿Van a bajar su nivel de consumo? ¿Van a dejar de irse de vacaciones? ¿Van a perder plata? Spoiler, no. Hay un señor, a lo mejor el nombre le suena, que se llama Warren Buffett. Es un importantísimo, de los más grandes dueños de fortunas hechas en el negocio financiero del mundo. De hecho, durante muchos años estuvo en los primeros lugares de la lista de Forbes de grandes fortunas, y que fue de los primeros multimillonarios, 1000 millonarios, que planteó que el sistema tributario era demasiado injusto y que tenía que pagar más plata él y los suyos.
allá por el año, creo que fue 2006, él decía que su secretaria, la que le atendía el teléfono y le llevaba la agenda, que obviamente ganaba muchísima menos plata que él, pagaba mayor porcentaje de sus ingresos en forma de impuestos que él mismo. Y dijo una frase que quedó en la historia porque dijo, bueno, muchos pensaron que la guerra de clases terminó con la caída del muro, pero eso no es cierto. La guerra de clases sigue, solo que la seguimos peleando los ricos contra los pobres. Mientras los pobres pelean por llegar a fin de mes, o van a la guerra para pelear por su país, en esa época estaba la guerra en Afganistán de Estados Unidos, los ricos seguimos haciéndole la guerra a los pobres y vamos ganando. Unos años más tarde, en 2011, después de la crisis de Lehman Brothers, en otra entrevista sentenció, ya ganamos. Esa guerra ya se acabó, ya la ganamos. Bueno, Milei vino a declararle a los argentinos la guerra de clases. Una guerra de la casta contra vos. Una guerra donde no el 1%, no el 0,1%, el 0,01% más rico va a volverse infinitamente más rico, mientras el resto de los argentinos vamos a hundirnos en la pobreza. Quieren llevarnos a ser como cualquier otro país latinoamericano, con ricos muy, muy, muy ricos y el resto de la población sin ningún tipo de posibilidad de ascenso social. Quieren quitarnos a los argentinos la esencia de la argentinidad. La clase media, si se lleva adelante el plan de Milei, va a dejar de existir. Y como saben, que aunque tienen todas las de ganar, el pueblo va a resistirse, están preparando las armas para dar esa guerra. Y esas armas, nos lo dijo Bullrich esta semana, son balas de plomo y tácticas de la dictadura. Porque Bullrich lo que anunció en el decreto antipiquetes es lisa y llanamente un estado de excepción anticonstitucional que limita enormemente, no solamente limita enormemente el derecho básico, humano, universal de la protesta, sino que va más allá de lo que suceda en la protesta misma. Porque no solamente al derogar el protocolo Garré permite nuevamente que los policías que van a controlar protestas sociales lleven armas de plomo en la cartuchera, algo que desde el año 2011 en la Argentina está prohibido, sino que te avisan que te van a seguir hasta tu casa, que van a hacer inteligencia, que van a poder detenerte en vehículos sin identificación, que van a poder perseguir incluso a quienes no participen de las movilizaciones, sino que formen parte de la misma organización que se movilizó. ¿Vieron lo que le hicieron a Milagro Sala? Que la metieron presa por una protesta que tuvo lugar en una provincia en la que ella ni siquiera estaba. Por decir que, bueno, había organizado, había... Bueno, eso lo van a poder hacer con el decreto de Bullrich. Van a embargarte las cuentas también. Porque están advirtiendo que van a cobrarle los costos del operativo a quienes hagan la protesta. Entre paréntesis, y disculpen por la cantidad de paréntesis, pero hay cosas que no me quiero escapar. Bullrich dijo que si la gente quiere protestar, puede hacerlo en la vereda. Como si el derecho a la circulación del peatón fuera de menor intensidad o de menor densidad del derecho a la circulación del que anda en un auto. ¿Saben por qué es eso? Porque la propia Bullrich no puede caminar por la calle. Porque la Bullrich tiene que viajar en un auto con las ventanas polarizadas, porque si la reconocen, se lo hacen saber. Por eso no le interesa el derecho a la circulación de los peatones. Solamente de los que andan en auto. Y además, nos avisa Bullrich que si en esta guerra que la casta acaba de declararte, te tienen que matar, lo van a hacer. Porque fíjate esto, salió el diputado José Luis Espert a amenazar con cárcel o bala a dos compañeros suyos en la Cámara de Diputados, Miriam Bregman
y Nicolás del Caño. Sabe cualquiera que estoy muy lejos del pensamiento político de Bregman y del Caño y que creo que en las últimas elecciones tuvieron un posicionamiento cobarde y absolutamente contraproducente incluso para sus propios intereses. Pero la verdad es que no puedo más que solidarizarme sin ningún tipo de matiz ante la amenaza que sufrieron por parte de un compañero de la Cámara. Y si hubiera suficientes diputados con coraje en la Argentina, Espert debería dejar de ser diputado esta misma semana. Porque si se deja pasar esto, sabemos que se envalentonan y vienen por más. Y Bullrich no solamente deja pasar esto, sino que recibió ayer a Espert en su despacho. Bullrich, la misma que bancó a los gendarmes que mataron a Santiago Maldonado, la misma que bancó a los prefectos que mataron a Rafael Nahuel, la misma que condecoró a Chocobar por dispararle por la espalda a un ladrón que huía, recibió a Espert después de que Espert amenazara de muerte a 2 diputados. El que no quiera ver el mensaje, que se haga el tonto, pero la verdad es que está ahí. Y cuando suceda nadie va a poder hacerse el sorprendido. Y un mensaje a los Echazu, a los Chocobar de la vida. Los prefectos que mataron a Rafael Nahuel fueron condenados. Por una pena más chica, ok, pero fueron condenados. Chocobar, que tenía un trabajo como policía, hoy está en la casa. Porque Bullrich no las paga, como no las pagan Caputo o Sturzenegger, pero los perejiles que aprieten el gatillo sí las van a pagar. Piénsenlo 2 veces antes de apretar el gatillo para dispararle a otro ciudadano argentino, señores policías, prefectos, gendarmes. Porque a ustedes la justicia sí les llega. Por algo, Cecilia Pando, hace un par de semanas, subió un videíto a sus redes sociales pidiendo, como también pidió La Nación esta semana, que liberen a los genocidas, que liberen a los autores del genocidio durante la última dictadura. Y lo decía Pando en el video, háganlo, porque si no, cuando manden a reprimir, ahora, los que tienen que reprimir van a pensarlo 2 veces, porque saben que pueden terminar presos. Bueno, así estamos. Así estamos. Milei, Caputo, Bullrich, Sturzenegger, Elstein, Macri, Roca, van por vos. Y no solo por tu bolsillo. Esa es la situación que estamos viviendo a solamente 6 días de que asumió el nuevo gobierno. Un fraude electoral como nunca en la historia de la Argentina. Y la amenaza de los más poderosos que te declaran la guerra para sacarte no solamente lo poco que te queda en el bolsillo, sino también el país, el maravilloso país que tenemos. Un país unido por la radio.